Gloria a Dios. Padre, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra por otro día más. Que tú me permites ver tus maravillas, ver tu gloria y me permites también poder compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por todos aquellos que se van a conectar. Gracias por todos aquellos que van a ver este video en cualquier otro tiempo. Muchas gracias, Padre. Yo te pido que tú seas abriendo su entendimiento, Padre, y ayudándolos a que reciban tu palabra, Señor, y que tu palabra les traiga convicción. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Solamente te pido que uses mis labios como siempre, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Dios los bendiga a todos. Quiero continuar con la enseñanza de los dones espirituales, por los cuales he estado hablando por las últimas 2 semanas, los últimos 2 jueves. Y quiero concluir en este jueves con los dones de poder. Y antes de empezar quiero volver a repetir, ¿verdad? O recalcar, como quiera, ¿verdad? Quiero decirles, ¿verdad? Y recalcarles que todos los dones espirituales son dados por Dios y son a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Él está ministrando en este tiempo en la tierra. Y son dados a los hijos solamente. Eso hay que tenerlo claro, que no son para todos, solamente para los hijos. Y también quiero aclarar, ¿verdad?, que el enemigo también está detrás allí imitando todas las cosas que Dios hace. Entonces ahí es donde debemos nosotros de tener cuidado y de pedirle a Dios, los que ya somos hijos, ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo, y pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de espíritu, de un don que ya hablamos, ¿verdad? Porque solo a través de eso nosotros podemos saber cuando la manifestación es de Dios o del mismo enemigo. Así que no nos confundamos, porque el enemigo obra también. En estos tiempos está bien manifestándose también él, porque no podemos ignorar que él también tiene sus poderes, ¿verdad? Él tiene poderes, no mayores que los que tiene el Señor, ¿verdad? El Señor es el más poderoso de todos. Y en el nombre de Jesús nosotros anulamos cualquier artimaña que el enemigo quiera traer sobre nosotros, ¿verdad? Tenemos el poder para destruir todas las artimañas, ¿verdad?, que el enemigo nos trae. O sea que Dios tiene un poder más grande, y el poder de Dios sobre todas las cosas, y ese nos los ha delegado a nosotros, sus hijos. Y esa es la razón por la cual también Él nos regala estos dones, para poder operar y que sean de beneficio para la iglesia, ¿verdad? Estos dones son los que Dios usa. Estoy hablando de los dones de poder, ¿verdad? El último grupo, que son los que Dios usa para hacer cosas grandes, hazañas, cosas que el hombre no puede hacer por sí solo, sino que tiene que ser de parte de Dios para que sea algo sobrenatural. No es algo común que cualquiera puede hacer, sino algo sobrenatural. Porque el mismo hombre, ¿verdad? Si cuando es el don, por ejemplo, el don de sanidad, nosotros sabemos que es un don que opera en estos tiempos. Porque Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sanó antes, sana hoy
Y ya con Él, pues ya no va a existir las enfermedades. Ya no va a haber necesidad de que nos sanen, porque vamos a estar con Él y vamos a estar completos, sanos. No vamos a tener necesidad de nada. La misma palabra dice que en Él estamos completos. Si nomás aquí, en la tierra, cuando nosotros tenemos pues un encuentro con Dios, ¿verdad? Cuando Dios desciende y nos abraza, nos hace sentir pues algo tan hermoso, ¿verdad? Que uno se siente completo, lleno, que no necesita uno nada, ¿verdad? Yo sé que hay muchos hermanos que han recibido estos beneficios de parte de Dios, ¿verdad? Y si tú eres una persona que todavía no recibes nada de parte de Dios, pues es cuestión de que lo pidas. Porque todo lo que pedimos en el nombre de Jesús se nos será dado, dice el Señor, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Porque a veces pedimos, pero pedimos mal, dice la misma palabra, ¿verdad? Así que estos dones son especiales, dones que son sobrenaturales y que muchas veces el hombre no los puede entender. Sobre todo las personas que han estudiado, que tienen ciencias, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento de este mundo, como son los científicos, los doctores, y ellos no se pueden explicar cómo es que alguien que ya estaba destinado a morir, que ya le habían dado unos cuantos días de vida, un mes, 2 años, y en un ratito Dios dice, estás sano. Y va una persona con el doctor y lo revisan y le hacen exámenes y todo sale bien. Hay personas que tienen unos testimonios tremendos en cuanto a sanidad, hermano. Personas que ya les habían sacado todas las vísceras, ya estaban muertos. Ya les habían sacado todo para que los velaran, ¿verdad? Para que no se descompusieran. Y Dios los ha revivido, los ha levantado de la muerte. Y el asombro tan grande que hay en los doctores cuando dicen, si ya le sacamos hasta las vísceras y ahora como ya se paró y ya está hablando y no tiene nada, ya lo revisaron y todo. Yo que soy también cristiano, ¿no? Y que sé el poder, que conozco el poder de Dios porque lo he visto en mi vida, me asombro por la grandeza de mi Dios. Ahora imagínate la gente que no conoce a Dios y no hayan que decir. Y a veces tratan de querer, como dijera, de minimizar las cosas o sacan y dicen, ¿verdad? No, que a lo mejor no le hicimos un buen estudio o a lo mejor fallaron las máquinas y todo. Pero así es la grandeza de Dios, hermano. Cuando Dios dice, tú no puedes morir, no vas a morir. Aunque el doctor te diga mañana o tienes un mes, tienes una semana, Yo conozco muchas personas que les han dado poquito tiempo de vida. Y hoy los veo trabajando y yo le doy gloria a Dios porque Dios es grande y es poderoso, hermano. Y ahora, ahí están, hermano. Bien. Gente que han salido de coma. Gente que los doctores le han dicho no tienen más que tantos meses. Y Dios dice, no. Y Dios los levanta, los sana, para la gloria de su nombre. Eso es algo terrible, hermano. Algo que no cabe en la mente del hombre.
pero suceden, ¿verdad? Así que son cosas que suceden, porque estos también son unos dones que no se dan con frecuencias. No es que hoy, que mañana y pasado y todo, porque entonces ya no serían extraordinarios, se harían cosas comunes. Y estos son para traer al cristiano, para levantarle la fe. Cuando tú recibes un milagro de Dios, bueno, una sanidad de Dios, eso te levanta la fe. Aparte de cositas que pasan así que uno a veces ni le quiere dar tanta importancia, pero yo se las doy. Cada vez que Dios hace algo a mi favor, siempre le doy gracias a Dios porque yo sé que Él está orando. Pero nosotros los cristianos pasamos muchas cosas así. Cosas así como que llegas a un lugar y te digan que están cobrando y te digan, no, pásale. Que te para un policía y tú vienes mal, ¿verdad? Como yo le platicaba a mi hijo que venía yo con un carro que no tenía yo carro para moverme, pero tenía que ir a Chicago y me fui a Chicago en un carro que no tenía las placas activadas, estaban vencidas. Y ya tenía como 2 años vencida la placa, por ahí 2 o 3 años. Pero ese carro ahí lo traía yo, lo prendía y lo usaba a lo cortito, así, pero siempre lo he usado, pues más bien, porque no teníamos carro para movernos más que ese. Y ese carro yo me lo llevaba. Un día le dije yo a mi hijo, aquí había un retén. Y luego hicieron el carril, un solo carril cortito. Los redujeron los 2 carriles que había donde yo venía. Hicieron solo uno donde iba a pasar yo por donde estaban los policías. Había policías de los 2 lados y había muchas patrullas. Porque esos retenes los hacen para revisar papeles, que los carros estén bien y todo eso. Y ahí aprovechan si la gente no trae licencia, le quitan los carros, se los llevan al corralón. Eso sale bien caro, ¿no? Sale como por decir, hoy en día están saliendo casi por 1,000 o 1,000 y un poquito más. Y pues yo nomás me voy y le oro a Dios que me guarde. Señor, ayúdame porque necesito usar este carro. Y yo pasé ese retén y estaban, pues se hizo ya era noche, ya había oscurecido y el tráfico se hizo despacito porque nomás había un solo carrilito. Y iban pasando los carros y los van revisando, te pedían licencia, le piden a uno el registro del carro y todo. Y yo venía con mi esposa. Y cuando yo llegué al lugar, solamente yo le dije al Señor, toma el control, Señor, porque este carro no trae placas activadas. Cuando yo llegué a donde estaba el policía, solamente me hizo señas que me pasara. Y ya detuvo al que venía atrás. ¿Sí? Entonces yo ahí puedo ver la grandeza de Dios, cómo Dios obra cosas que no se explican. Porque el Espíritu Santo obra. Hay cositas como esa, ahora sobre una enfermedad, pues imagínense, hermano. Así que no, estos dones se ven no seguidos. Los dones de poder, que son el de sanidad, el de milagros y el de fe. Así que estos dones van precedidos de los dones de revelación, ¿verdad? Que vimos al principio, como es el don de sabiduría, el don de ciencia, de sabiduría y de discernimiento de espíritu. Estos van precedidos de estos dones, los dones de sanidad. Porque a veces la persona que está predicando, o la que le toca
¿verdad? Hacer ese don que Dios lo usa, empieza a hablar, a veces en lengua, a veces no. A veces solamente dice, el Señor dice que Julano que está allá, que Julano que está aquí, que tiene, detalla todos los pormenores de la persona, ¿verdad? Que viene de tal parte y todo, y pase al frente. Entonces, de ahí que pasa es cuando Dios hace después el milagro en ellos. Entonces, por eso van precedidos de esos dones, ¿verdad? Y luego, así que nosotros vemos cómo todos estos dones tienen son inspirados por la fe, ¿verdad? Que Dios usa a ciertas personas, ¿verdad? De sus hijos, y les imparte una fe especial. Nosotros tenemos una fe natural, como la tiene todo el mundo, pero aparte Dios nos da una fe especial que viene de Él, y que esa fe nos ayuda a poder obrar en los milagros, en las sanidades. Porque vienen precedidos por esa fe, vienen a través de la fe que Dios ha puesto en las personas que usa. Es como Él usa a las personas y logra hacer los milagros, hacer las sanidades y darles esa fe que la gente necesita. Ahora, estos dones no son como la persona quiera usarlos. No dependen de la persona, de una persona, ¿verdad? Del cristiano que Dios. Los dones siempre dependen de Dios. Y Él los usa con el que Él quiere y a quien Él quiere. Todo depende de Dios. Por eso es que nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿verdad? O mucha gente se dice entre uno, ¿cómo es que Julano Dios lo usa para sanidad, pero él está enfermo? Pues sí, porque ese don nosotros no lo podemos usar como nosotros queramos, la gente que tiene ese don, sino que los dones los usa uno, depende como Él quiere. Cuando Dios dice, yo voy a sanar a tal persona, Él la sana. Pero si yo, por ejemplo, digo, oh, yo quiero sanar, ¿qué? Yo no puedo hacer nada. Todo lo hace Dios, solamente que Dios usa a la persona. Y yo sé que hay muchas personas que Dios usa, ¿no? Muchas veces no tiene que ser en un servicio. Muchas veces los dones se reciben en las casas de uno, a veces cuando está uno enfermo, te visita un hermano, o unas hermanas te visitan, un hermano, van varios, ¿verdad?, a visitarte cuando estás enfermo, porque eso se hace cuando estamos en las iglesias nosotros. Si alguien está enfermo, vamos a visitarlo para orar por ellos, o ayudarlo en lo que podamos, ¿verdad? Pero hemos recibido esos dones así. Nosotros, por ejemplo, mi esposa una vez estaba enferma y el doctor no podía hacer nada, no, lo llevé yo al doctor y no podía. Solamente le dijeron que no tenía nada, pero mi esposa tenía unos dolores tremendos. Y vinieron unos hermanos, nos visitaron y oraron por ella. Y ella dice que cuando estaban orando, pues ella nomás sintió como algo caliente que le entraba por la cabeza y en todo el cuerpo. Y cuando ellos se fueron, ya no tenía nada mi esposa. Y ya no tuvo nada de ir para adelante, nunca le volvieron a dar esos dolores. Pues así obra Dios, hermano. Dios hace cosas maravillosas. Por eso es bueno, hermano, servirle a Dios. Y Él tiene misericordia aún de aquellos que todavía no se han querido arrepentir.
Porque muchas personas venimos al Señor cuando nosotros estamos bien necesitados, cuando no tenemos otra salida. Y Dios hace la obra, Dios hace el milagro, Dios hace la sanidad que nosotros, dependiendo del problema que nosotros tengamos. No nomás obra en sanidad, hermano, obra también en cosas materiales el Señor. Que el Señor tiene el poder para hacer todas las cosas, hermano. El Señor obra también para restablecer los matrimonios que se están destruyendo. Dios tiene mucho poder y Él levanta mucho. Si tú platicas con muchos cristianos, muchos hermanos, familias, muchos te van a decir: es que yo ya estaba a punto de romper con mi matrimonio, pero me visitaron unos hermanos, me visitó el pastor y vine a la iglesia y Dios restauró mi familia. Ahora le servimos a Dios y no hay nada mejor que estar en la familia de Dios. Así que estos dones, el primero es el de sanidad, ¿verdad? Yo quiero leerles unos versículos donde habla de las sanidades que se vieron en aquel tiempo cuando los apóstoles estuvieron predicando. No se diga cuando Jesús estuvo en la tierra. Cuando Jesús hizo muchos milagros, levantó muertos, sanó, hizo milagros con gente, con paralíticos, de toda clase de milagros. Así que, pero cuando Él se fue, los apóstoles, después de que vino el bautismo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, empezaron a orar. Mire, todo viene a través del Espíritu Santo. Jesús empezó a hacer sus milagros después de que Él fue bautizado. Entonces fue probado y después de eso Él hizo muchos milagros. Los apóstoles no podían hacer nada hasta que no viniera el Espíritu Santo. Y el Señor le dijo: esperen. Y entonces vino el Espíritu Santo y ahí en adelante empezaron a hacer maravillas también. Las mismas cosas que Jesús hacía, ellos también. Porque el Señor dijo: y mayores cosas harán en mi nombre. Así que en el nombre de Jesús muchas cosas pueden pasar a favor de nosotros. Habla este capítulo, del libro de Hechos, del capítulo 3, del 1 al 7, dice, este es un pasaje conocido donde habla de Pedro y Juan. Dice que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, dice que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos, fijando en él los ojos, dice, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aleluya. Esas son las maravillas de Dios.
del Dios grande y poderoso, del Dios que todo lo puede. Así que otro hecho pasó en el capítulo 9 y el versículo 34. Dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Gloria a Dios. Esto es parecido como la sanidad del paralítico allá donde estaba ¿cómo se llama? La fuente de Bethesda, donde el Señor, no me recuerdo bien, se me fue ahorita, donde el Señor sanó a un paralítico y le dijo, levántate y toma tu lecho y anda también. Así fue esta sanidad también, que Él hizo, es semejante a la que Cristo hizo. Y otro que está en el capítulo 14 del 8 al 10, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, dice, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viéndole que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Esas son las maravillas que Dios hace con los que se atreven a servirle al Señor. O sea que Dios lo puede hacer contigo, que me escuchas, si tú te atreves a servirle al Señor, a dejar las cosas de este mundo y seguirlo a Él de corazón. Dios puede hacer eso. Y como yo le decía, no está en las manos de las personas que Dios usa para sanidad, en sanar a la persona que ellos quieran, sino todo depende de Dios. Así vemos aquí en el capítulo 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y el versículo 20, dice, saluda, dice, el 19 dice, saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onésiforo. Erasto se quedó, dice, en Corinto, y a Timoteo dejé en Mileto, enfermo, un compañero de milicia, una persona que colaboraban juntos, salían juntos a predicar, a evangelizar, y que Dios los usaba a ellos para sanidades. Pero él dice que a este lo dejó enfermo, a Timoteo. Timoteo era un joven que tenía problemas de enfermedad. Y aun cuando Dios usaba a Pablo, y Pablo él era muy querido de Pablo, porque Pablo lo levantó, ¿verdad? Espiritualmente, él lo enseñó. Mas nosotros vemos que Dios no usa a Pablo para sanarlo a él. En una de las ocasiones, Pablo le dice que tome un poco de vino por causa de su estómago. O sea, tenía problemas.
y no pudo recibir la sanidad, ¿verdad? Porque no estaba en sus manos, pues. Simplemente el Señor no quiso sanarlo. Y nosotros vemos también que los dones, ¿verdad?, de milagro que Dios hizo, ¿verdad?, como Él obró como Él quiso. Y Él hace milagro a quien Él quiere. O sea, es la voluntad de Dios, su voluntad soberana. O sea, nosotros no podemos manipular a Dios para que sane a alguien. Todo depende de Él. A veces uno que no quisiera que alguien sanara de la familia, ¿verdad? Y uno se esmera y uno hace lo posible, ayuna y ora, pero todo depende de Dios. Y a veces Dios tiene la persona que lo va a sanar. Si un día Dios le va a dar la sanidad, ya tiene la persona que va a usar para eso, para esa sanidad o para ese milagro. Así que estos dones fueron y siguen siendo de mucha bendición para el pueblo de Dios. Y a través de estos dones, Dios alcanza muchas vidas también. Así como hay mucha gente que un don no les trae la convicción, ¿verdad?, para seguir a Cristo, pero hay muchos que sí, ¿verdad? Todo eso depende también ¿verdad?, de la voluntad de Dios, porque nosotros, dice la palabra, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Así que todo depende de la misericordia de Dios, hermano, la misericordia de Dios. Y para eso nosotros tenemos que orar y pararnos en la flecha de todos aquellos que nosotros queremos que sean sanos, de todos aquellos que nosotros queremos que el Señor restaure su matrimonio, de todos aquellos que nosotros queremos que el Señor los vuelva al camino, ¿verdad? Mucha gente que se han apartado y luego están duros como una piedra, no quieren recibir la palabra, pero todo depende de Dios y depende de tus oraciones, hermanos, y de mis oraciones, para que Dios tenga misericordia. Nosotros somos los llamados a levantar la valla para que el Señor no lo destruya, porque la palabra habla de personas que el Señor lo fulminó también. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, simplemente por mentirle al Señor, al Espíritu Santo, cayeron muertos. O sea que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. O sea que cuando la gente se va a los extremos, ¿verdad?, en rechazar a Dios y hacer lo malo, de repente el Señor agota su paciencia. Así que hay que tomar ventaja de las cosas que Dios nos da en este tiempo, ¿no? A través de Cristo nosotros recibimos todos esos beneficios. Es como si nosotros tenemos esa garantía, ¿verdad? Y somos nosotros los herederos de todas las cosas bellas que Dios nos ofrece. Así que la fe también juega un papel importante en la vida de nosotros. Si nosotros no tenemos fe, no podemos obrar en nada, hermano. Necesitamos creerle a Dios con todo. Y ese es mi trabajo, en la cual yo lucho con mi carne para que el Señor aumente mi fe cada día. Y yo cada día veo las maravillas de Dios y mi fe crece, hermano. Pero tiene que crecer mucho más. Yo conozco y oigo hombres de Dios que hablan de sus testimonios y yo me admiro de la fe que han tenido.
y que le han creído a Dios. Y yo le digo, Señor, aumenta mi fe, Señor. Quiero creerte como ellos te han creído. Quiero creerte como esta persona y la otra persona y que las personas que yo conozco. Quiero creerte así, Señor. Así que luchemos, hermanos, para que nuestra fe se aumente. Démosles nosotros entrada al Espíritu Santo en nuestras vidas para que empiece a obrar, para que empiece a hacer cosas grandes y maravillosas. No calle la voz del Espíritu Santo. Más bien escuche la voz que Dios nos susurra a veces. No nos hagamos como que nosotros, que no es con nosotros. Escuchemos la voz de Dios, Señor. El Señor nos habla a nuestra mente. No hagas eso. Haz esto. Pero nosotros a veces no los queremos escuchar su voz. Así que esperemos que Dios haga cosas grandes y maravillosas en nosotros, en nuestra familia, en los hermanos, en los vecinos, en todo. Porque las maravillas de Dios son grandes y su misericordia es mucho más grande todavía. Porque Él nos alcanza cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Cuando nosotros somos enemigos de Él, así nos alcanzó a nosotros. Así que seamos agradecidos con Dios y sigamos adelante, firmes, para atrás ni para coger impulso. Dios los bendiga y voy a orar. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te pido, Señor, de una manera especial que tú llegues a los corazones, Padre, que tú seas ministrando cada vida que escuche esta palabra y que seas tú llenándolo, Padre, llenándola de todas sus necesidades, Padre, llenando ese vacío que muchas veces tenemos cuando estamos alejados de ti, Señor. Ayúdanos y no tomes en cuenta, Señor, sus pecados ni mis pecados, Señor, sino solo te pido misericordia, Padre, por todos los que nos escuchen, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Así también oro, Padre, por todos aquellos que están enfermos, donde quiera que estén, Padre. Oro para que tú los visites, para que tú tengas misericordia, Padre, y para que tú los levantes. Solo tu misericordia, Padre, puede ser con cualquier persona, Padre. Muchos que les han dado poco tiempo de vida, muchos que les han dicho ya tú ya no tienes cura, pero Señor, tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Sana, haz milagros, Señor, y alcanza la vida de todas las personas, Padre. Todos, ten misericordia de todos, Padre, de aquellos que te desprecian, de aquellos que no quieren oír tu palabra, Señor, de aquellos que andan en las drogas, en el alcohol, robando, Señor, haciendo males, de aquellos que se prostituyen. Ten misericordia, Padre, de aquellos que le hacen mal a otras personas, Padre, de los que están presos, Señor, ten misericordia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Visita a los que están presos, Padre, y hazle justicia a aquellos que están presos sin delito, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias y te doy gloria, Padre. Muchas gracias. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite, y si el Señor no ha venido, pues aquí vamos a estar, ¿verdad? Dios los bendiga a todos.